A darle muchas gracias al Señor por permitirnos escuchar su palabra, que nos instruye en el camino de la vida eterna. Demos oído a su palabra como manda la Escritura, como dicen los profetas. Y les hablé de madrugada, extendí mis brazos hacia ellos y no dieron oído a mi voz. Él quiere que demos oído a su voz para que entendamos que Dios está con nosotros siempre. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por tu bondad. Gracias porque de todas las cosas tú sacas gran ganancia para todos los que te aman, mi Rey. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que te aman, mi Padre bueno. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias porque nos das día tras día muestra, señal de que no nos dejas solos, de que siempre estás con nosotros, de que tus ojos están sobre tu pueblo los 365 días del año, porque tú eres un Dios fiel. Por una razón, eres el único Dios verdadero, Señor. Los demás son ídolos. Solo tú eres Dios. Y como el Dios vivo, viviente, eterno, que habita la eternidad, tú estás siempre pendiente de tu casa, de tu pueblo, de los descendientes de David, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que bendiga nuestras mentes y que hables a nuestros corazones y que tu palabra surta efecto, mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos viendo el tema, el día de la visitación, que está en segunda de Pedro, primera de Pedro, perdón, capítulo 2, el verso 11 y 12. Y vamos a prestar atención a esta lectura, que tal vez sea la última que haga de esta enseñanza. Respecto de este tema, dice: amados, yo os ruego, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. Hemos visto ya varios domingos este versículo donde constantemente el Espíritu nos está recordando, y cada vez que uno lee siempre encuentra algo nuevo, y vemos esa súplica del apóstol Pedro, que no solamente concierne a él, sino también vemos en los escritos de Pablo cómo él dice: yo os ruego, yo os ruego. De una u otra manera debemos prestar atención, y el ruego que nos hace el Espíritu de Dios, esa súplica: por favor, yo te ruego, como si nosotros le estuviéramos haciendo un favor a Él. Vemos cómo desciende Él de su grandeza para hacernos entender a nosotros lo importante que es dar oído a su palabra. Por eso nos dice: yo os ruego, como si nosotros le estuviéramos haciendo a Él un favor de escuchar. A ver, ¿qué es lo que nos va a decir hoy? Pues veámoslo de la manera que lo veamos. El Espíritu de Dios nos ruega que prestemos atención a su palabra, que no estemos distraídos, porque al final, en el tiempo de la vida, esta palabra va a ser nuestro juez, porque Jesucristo vino a darnos vida, amén, vino a redimirnos, vino a darnos salvación, vino a rescatarnos, no vino a juzgar al mundo, pero esta palabra nos va a juzgar. ¿Hasta qué punto nosotros la hemos puesto en práctica? Por eso, como nosotros somos pequeños y olvidadizos, el Espíritu de Dios nos dice: yo os ruego, amados hermanos, como extranjeros y peregrinos, como seres que están aquí de paso y muy de paso, muy rápidamente, hermanos,
viviendo en este mundo un instante, que hagamos la voluntad de Dios. Y veíamos dentro de lo que es la enseñanza la semana pasada, el último de los atributos del Señor que narra Pedro en la segunda de Pedro en el capítulo 1, donde nos decía que añade a tal cosa a esto, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y nos hablaba del amor, amén hermanos. El fruto del mandamiento de todo lo que Dios está haciendo en nosotros es el amor no fingido, nacido de un corazón sincero. Eso es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros. Y nos mostraba el Señor en el libro de Pedro, donde decía, amad a vuestros, en el libro de Mateo, en el capítulo 5, del 44 al 46, que nos decía, amados, amad a vuestros enemigos, perdonad a los que os ofenden, orad por los que os persiguen, para que vosotros seáis hijos de vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Porque si amas a los que te aman, no tienes ningún mérito. Los pecadores hacen lo mismo. Cualquiera hace lo mismo, dice el Espíritu Santo. Pero no cualquiera hace lo mismo de amar a su enemigo, de perdonar al que lo ofende, de orar por el que lo maldice, de hacerles bien al que lo persigue. Y veíamos que si el Espíritu de Dios nos pone esta regla de amor, no vino de la nada, ni de un momento a otro se la inventó, porque nosotros fuimos aquellos enemigos de Dios que fuimos perdonados, que fuimos amados por Él. Amén. Cuando éramos sus enemigos, Él murió en la cruz por nosotros, nos demostró su amor. Cuando nosotros éramos aborrecedores de Dios, Él nos perdonó. Cuando nosotros lo perseguíamos, Él envió a su Hijo Jesús por nosotros para darnos vida. Entonces nosotros sabemos qué es que lo amen. Amén. Algunos no nos sentimos amados por la mamá, por el papá, por las cosas de la vida, las cosas que sucedieron. Pero Dios, dice la Escritura, nos amó primero. Y si Él nos amó primero, nosotros sentimos su amor en nuestras vidas. Y si no hemos sentido su amor, es porque no nos hemos sentido verdaderamente salvos. No hemos entendido para qué murió Él en la cruz del Calvario. No hemos visto los beneficios de Él sobre nuestras vidas. Él nos amó primero. Murió siendo nosotros sus enemigos. Ahora nos dice, ama tú a tu enemigo, así como tu Padre Celestial te amó a ti. Entonces, si hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas, podemos amar. Amén. Porque sabemos cómo. Tenemos un ejemplo. Amén. Alguien lo hizo primero. Caminó por la senda estrecha. Abrió el camino. Y nos dijo, si yo pude, tú también vas a poder. Si mi Padre me ungió para que yo los pudiera amar, vosotros también podéis amar. Con la unción del Padre que está en vosotros, con la ayuda del Espíritu Santo que está en nuestras vidas, nosotros podemos amar a nuestros hermanos. Tal como Dios nos amó a nosotros. Amén. Siendo aborrecedores, enemigos. Y veíamos aún que hoy en día hay muchas partes de nuestra vida que aborrecen a Dios, que no quieren sujetarse al Señor. Y Él es fiel a ese propósito que tiene con nosotros. Entonces, sí se puede amar. Porque a primera vista uno ve esto como una exigencia muy grande. ¿Y por qué? Si yo no le he hecho nada a nadie, no le hiciste nada a nadie, eras enemigo del Dios viviente. Eras aborrecedor de Él y de todo lo bueno. Así hubiera sido una persona que en la vida te comportaste bien, pero el solo hecho de no tenerlo en cuenta a Él
ya nos hacía enemigos de Él, porque el Señor Jesús dice claramente en la palabra, el que conmigo no está, está contra mí. Muchos fuimos religiosos y conocimos mucho de la religión, pero no conocíamos del Evangelio de Jesucristo. Amén. Por eso nosotros podemos amar. Y entonces nos hablaba el apóstol Pedro ahí más adelante, diciéndonos que hiciéramos firme nuestra vocación. Ahí en el mismo capítulo 2, en el verso 10, dice que hiciéramos firme nuestra vocación, la elección, porque haciendo estas cosas no íbamos a caer jamás. Porque trabajando en esto, añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, dice, no vas a caer jamás. No vas a caer jamás. Al contrario, te va a ser otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veíamos cómo la Escritura nos dice que la senda es estrecha, que la puerta es estrecha, que pocos pasan por ahí, pero le está diciendo a su iglesia el apóstol Pedro que si nosotros trabajamos en construir la naturaleza de Jesucristo en nosotros, en edificarla, vamos a tener amplia entrada, generosa entrada al reino de los cielos, amados hermanos. Porque el amor es el camino más excelente. Amén. Y nos está hablando de que nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto. La estatura, la anchura, la dimensión plena de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la podemos alcanzar si nos ocupamos de estas cosas. El asunto es que a veces uno se deja arrastrar por los dolores, las amarguras, las dudas, por tantas cosas que hay en nuestra vida y no trabajamos en lo que tenemos que trabajar. Como le decía el Señor a Job cuando empezó a quejarse y todas esas cosas, le dijo, ¿ahora me vas a condenar a mí para salvarte tú? Si nosotros no amamos y no perdonamos, es como si fuéramos más buenos que los demás. Como si fuéramos las víctimas. Y nosotros vemos en la Escritura tantos que se quejaron y tantos que dijeron, yo soy aquí el único, como Elías. Y el Señor le dijo, no, tú no eres el único. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Entonces, entendamos, amados hermanos, que debemos trabajar en lo que debemos trabajar y no quejarnos. Porque la amargura nos saca del camino, hermanos. Acuérdese lo que dice el libro de los Hebreos respecto de Esaú. Dice que por una raíz de amargura, Esaú perdió la primogenitura. Y aunque la anheló y la suplicó con lágrimas, no la alcanzó. Ya se la habían dado a otro. Y dice la Escritura que la amargura es como una cojera en nuestras vidas que nos saca del camino correcto. Imagínense la línea recta que traza un cojo con sus pasos. Sí, nosotros los hemos visto, ¿no? Nos hemos fracturado nosotros pies también. ¿Cómo camina uno? Así en zigzag. Entonces, procuremos, hermanos, hacer firme nuestra profesión para que alcancemos esa generosa entrada, para no caer jamás. Y el cojo es muy fácil que caiga, hermanos. Vamos a ver las recomendaciones que nos sigue dando el apóstol respecto de prepararnos para ese día de la visitación, para que nosotros estemos entendidos de cómo debe ser nuestra vida, qué debemos estar haciendo para ese día de la visitación. Muchos de ustedes se están preparando para el día de Navidad. Ya tienen invitados, ya saben a dónde van a ir, ya saben qué van a hacer. Se están preparando para que cuando llegue ese día sepan a ciencia cierta qué hacer ese día, conocen el menú, todo lo que piensan preparar, la ropa que se van a poner, todo eso. Pues así debemos nosotros estar preparados para ese día de la visitación, para ver si el Espíritu de Dios nos halla como halló a David cuando lo visitó de noche y no encontró en él nada incorrecto. Amén. Dice el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5.
Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 4 al 6. Les voy a leer 2 y luego el 4 al 6, ¿correcto? Capítulo 5, verso 2 y luego el 4 al 6. Mire cómo habla el Señor. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. Y dice el 11, para añadir un verso más. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces nos dice, ese día de la visitación, ese día que vendrá el Señor a examinarnos, a ver qué es lo que hay en nosotros, a ver si hemos dado un fruto correcto, vendrá como ladrón en la noche. ¿A quiénes los han robado en su casa de noche? ¿A ninguna? Nosotros teníamos una finquita allá en Pacho y nos robaban de noche. De noche llegaba el ladrón de las gallinas. Al otro día nosotros íbamos a mirar, a ver, porque ahí cerca había unos robagallinas y mi mamá me mandaba, vaya, mire a ver si allá donde los no sé qué, no quiero decir apellidos. Y estaban desplumando la gallina. El ladrón llega de noche y el ladrón nunca avisa que va a llegar, porque el éxito de su empresa, el éxito de su robo está en llegar intempestivamente, en encontrar a todos descuidados. Y dice, el Señor vendrá de esa manera, de un momento a otro, sin avisarte, para que tú no puedas en ese momento tratar de hacer algo, sino te va a encontrar tal como tú estás. Así va a venir el Señor. De noche va a venir. Te va a probar en el momento más difícil de tu vida, en el momento cuando es difícil ver las cosas. Así va a llegar el Señor, de un momento a otro, repentino. Pero nos dice más abajo, en el verso 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea que podemos ver que no nos está hablando de esta luz natural ni de las tinieblas naturales, las de la noche, que se dan cuando el sol se oculta y la tierra va rotando y quedamos en el lado opuesto del sol y hay oscuridad. No se está refiriendo a eso el Espíritu, sino nos está refiriendo a otro tipo de tinieblas, a las tinieblas que hay en nuestra vida, que se dan cuando nos ocupamos, como dice ahí en el libro de Pedro, en la cita que vimos, cuando nos ocupamos de los deseos carnales, nos ocupamos de todas las cosas del mundo y de la carne. De las tinieblas que se dan cuando no estamos pendientes de la obra de Dios en nuestras vidas. De las tinieblas que aparecen cuando nosotros no damos oído a la voz de Dios. Esas tinieblas en las que andamos cuando somos desobedientes, hermanos. Se está refiriendo a eso porque claramente nos dice el Espíritu, vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Y el Señor Jesús les decía que ellos eran hijos de luz, les decía a los discípulos y les decía, amad la luz para que seáis hijos de luz. Amad la luz. Si nosotros viendo lo que dice el Evangelio según San Juan, la luz vino a este mundo y los hombres no vieron esa luz. Y esa luz es Cristo. ¿Hasta qué punto nosotros amamos todo lo que Él trajo para nosotros? ¿Hasta qué punto nosotros amamos esa luz? Porque si amamos esa luz y las cosas de la luz, no vamos a estar en tinieblas. Y vamos a ser hijos de la luz, hijos del Dios viviente, amados hermanos. Ahora bien,
Si Él es la luz, y dice también el libro de los Salmos, que su palabra es como lumbrera que alumbra nuestro camino, podemos entender nosotros que las enseñanzas que el Espíritu de Dios nos está dando, la instrucción que Él nos está trayendo, es para que nosotros podamos ver, para que nosotros podamos tener luz. Vemos entonces que Jesucristo, la luz, nos está alumbrando con su luz, con su palabra, para que nosotros no seamos sorprendidos por el ladrón cuando llegue en el momento menos pensado. Porque su luz nos está alumbrando a todos. En este momento su luz está viniendo sobre nosotros. Nos está trayendo su palabra día tras día, cada vez que vienen las enseñanzas, las prédicas, los ruegos que el Espíritu de Dios nos hace a través de los hermanos. Podemos nosotros entender que estamos caminando bajo la luz. Ahora, ¿qué tanto nosotros amamos la luz? Esa es otra cosa. Porque la luz está, su lumbrera está. ¿Qué tanto yo amo esa luz? ¿Qué tanto yo amo la voluntad de esa luz? ¿Qué tanto hago yo lo que la luz me recomienda para que sea verdaderamente hijo de la luz y no sea hijo de la noche ni de las tinieblas? Amén, hermanos. Entonces tenemos un cuestionamiento: ¿qué tanto amamos la luz? ¿Qué tanto creemos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas? ¿Qué tan dispuestos estamos a dar oído? Porque para esto hay un proceso. ¿Se acuerdan ustedes de María y de Marta, las hermanas de Lázaro? Marta era una trabajadora de esas 1A. Pero María era una oidora, escuchadora, que buscaba lo celestial. Y mientras una trabajaba, la otra se sentó, descansó. Se olvidó del sancocho que le estaban haciendo al Señor Jesús. Sancocho chivo como el que hacen en Barranquilla. Y empezó a prestar atención a lo que Jesús decía. Tanto que el Señor Jesús dijo: esta escogió la mejor parte. Entonces, cuando nosotros vengamos a escuchar, cuando vengamos a la casa de oración, vengamos con el corazón dispuesto a escuchar. Olvidémonos del resto de cosas, porque estamos oyendo las palabras santas de nuestro Dios. Amén. Escritas en su palabra, dejadas para nuestra edificación en la Escritura. Reposamos y le damos importancia a lo que Dios está diciendo para poderlo empezar a masticar, a entender, a digerir y a practicar. Eso fue lo que hizo María. Le dio importancia a la luz. Y recibió el fruto de lo que ella hizo. Tanto que le dijo a la que trabajaba y era la juiciosa de la casa, le dijo: tú estás turbada con todo lo que estás haciendo. Tienes tantas ocupaciones que no tienes tiempo para nada más sino para las ocupaciones. Las ocupaciones son importantes porque si nosotros no trabajamos y no nos ocupamos en las cosas de nuestra vida que tenemos que ocuparnos, viviríamos manga por hombro. Pero hay algo que es mucho más importante que eso: dar oído a la palabra del Señor. Amén. Y dar oído inteligentemente, o sea, no es solamente escuchar, sino también hacer. Porque vosotros sois hijos de la luz y no somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Éramos hijos de las tinieblas antes. Pero acordémonos que Cristo nos pasó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó. Hoy en día estamos en esa luz. Aprovechemos que estamos en esa luz todavía. Aprovechemos todo esto, hermanos. Piensen ustedes qué hubiera pasado con nosotros si no hubiera habido todos estos sistemas de comunicación, todas estas formas de comunicarnos nosotros en este momento de pandemia, hermanos, que nos impedían congregarnos.
Y aún así, aunque nosotros tenemos todos esos medios, hermanos, y verdaderamente son muy provechosos y ayudan mucho al evangelio, no hay como el hecho de congregarnos. Porque online nosotros no podemos ejercitarnos en el amor. Pero cada vez que nos reunimos y nos vemos, sí nos podemos ejercitar en el amor. Y podemos sentir a nuestro Dios a través del afecto, del cariño, del amor de cada uno de nuestros hermanos. Así que aprovechamos, por eso dice aquí el apóstol, dice, por tanto, no durmamos como los demás. O sea, el que está en el mundo está dormido. Nosotros no debemos estar dormidos, nos dice el apóstol, sino velemos y seamos sobrios. Entendamos entonces la recomendación. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué vamos a hacer? Velar y ser sobrios. Para que ese día no nos encuentre como ladrón, no mine nuestra casa, no tengamos pérdida, sino que podamos nosotros defender esa obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por tanto, velemos. ¿Y qué es velar, hermanos? ¿Cómo, hermano? Cuidar, dice el hermano. ¿Ustedes están de acuerdo con él? Levánteme la mano el que está de acuerdo con él. Y vamos a sostener lo que decimos cada uno. Oscar está de acuerdo. ¿Quién más? La hermanita. Es que ya no me acuerdo de su nombre. ¿Cómo es? Fátima. Bienvenida. Viene ahí con su heredero. Velar es cuidar, dicen los hermanos. ¿Cuidar es qué me dijo? Estar pendiente, correcto. Estar alerta, así es. ¿Cómo? Para evitar la sorpresa sería. ¿Qué más? Estar atento. ¿Qué otra cosa? Estar vigilante. Qué bueno que todos ustedes entienden esto. No tenemos entonces que esforzarnos mucho en darlo a entender. Todos sabemos qué debemos hacer. Estar vigilantes, mantenernos despiertos. Mantenernos despiertos. Por eso el Espíritu dice, no velemos. Porque a muchos nos cuesta mantenernos despiertos, ¿cierto? Tenemos tendencia al sueño y muchos tenemos el sueño pesado, pero el Espíritu nos dice velar. Y estamos viendo que no es una vela de pasarnos las noches en vela, sino una vela respecto de nuestras vidas, una vela respecto de lo que salta en el corazón, una vela respecto de lo que tiende nuestra carne a hacer para que podamos mantener buena nuestra manera de vivir en medio de los gentiles. Esa palabra velar viene de otra que significa acopio de las facultades. Muchos cuando nos despertamos y todavía estamos somnolientos, nos toca como que sacudirnos, ¿no? Para hacer acopio de nuestras facultades, para volver a retomar nuestras facultades. ¿Por qué? Porque cuando uno duerme, pierde mucho sus facultades. ¿No es así? Cuando una persona está dormida, usted se puede arrimar. Yo cuando Pili está dormida, llego y le hago así. No se da cuenta. Es como si estuviera como muerto. Está indefenso, está inactivo, no está alerta, por lo que está dormido. Entonces nos dice que debemos hacer acopio de nuestras facultades, debemos echar mano nosotros mismos, sacudirnos y despertarnos, porque significa también levantarse literalmente del sueño de estar sentado o acostado, dice el Strong's. Entonces, ¿qué quiere decir estar sentado o acostado? Que estamos inactivos. Y el Espíritu nos dice entonces que debemos activarnos respecto de estar atentos, preparándonos para recibir el día de la visitación.
Para que cuando el Señor venga, nosotros estemos listos para recibirlo, para decirle, heme aquí. Para que cuando el Señor venga, como dice la Escritura, nos encuentre irreprensibles. O sea, debemos estar trabajando, velando en esa irreprensibilidad que debe haber en nuestras vidas, en esa santificación que nosotros debemos tener para que cuando Él venga podamos estar con Él, porque Él no va a estar con nosotros si en nuestra vida hay pecado, hermanos. Entonces debemos estar muy pendientes, trabajando, levantarnos del sueño, levantarnos de la inactividad, levantarnos de la derrota. Muchos de nosotros, por cosas de la vida que han sucedido en nuestras vidas, nos sentimos derrotados, pensamos que no nos podemos volver a parar, hermanos. Se nos van las fuerzas, hermanos queridos. Pensamos que ya no hay perdón, que ya no hay esperanza, hermanos amados. Pero el Espíritu del Señor nos está diciendo, levántate, echa mano de todas vuestras facultades y ponte en pie, porque hoy es el día de salvación, hay esperanza para ti. Si fallamos, es el momento de portarnos valientemente y pelear contra lo que nos ha hecho fallar. Amén. Es el día. No es para que vengamos aquí a hacer un juicio de que ya nos perdimos y vino el Señor y ya no hay esperanza para nosotros. Sí hay esperanza. ¿Quién se siente debilitado? ¿Quién se siente sin fuerzas? ¿Cuántos de nosotros pensamos y decimos, yo no voy a poder? Pero sí se puede. Si damos oído a la palabra. Hoy es el día de levantarnos. ¿Han habido cosas incorrectas en la vida? Hoy es el día de pararlas. Amén. Y de corregir, como le dijo el Señor a la adúltera que encontraron en pleno ejercicio del adulterio y la iban a apedrear. Y a los que le iban a apedrear les dice, el que esté libre de pecado, péguele la primera pedrada. Y todos soltaron su piedrita. Pero ella le dijo, vete y no peques más. ¿Pecaste antes? Ya no se puede hacer nada. ¿Qué puede usted hacer? ¿Va a cambiar la vida de hace 3 meses, de hace un año, de hace un montón de años en su vida? No se puede cambiar. Pero de hoy en adelante, ¿se pueden cambiar las cosas? Se pueden cambiar. Levántate, levántate, porque nuestro Dios nos está dando oportunidad. La luz nos está alumbrando para que nosotros estemos pendientes, hermanos. Para que nosotros estemos alerta, para que nosotros estemos vigilantes, porque va a venir ese día. Dice que también es levantarse de la enfermedad, de la muerte. Y nuestro cuerpo está muerto por causa de el pecado. Donde haya todavía pecado, ahí hay muerte. Levantémonos de la muerte, hermanos. Dejemos, salgamos de la muerte. Porque hay una voz que nos está llamando por nombre. Así como llamaron a Lázaro por nombre y le dijeron, Lázaro, ven fuera. Así el Espíritu de Dios nos está diciendo, fulano de tal, levántate. Levántate. Despiértate. Anímate. Sal de la enfermedad. Sal del dolor, sal de la amargura, sal de la falta de perdón, sal de los recuerdos. Ya todo eso pasó, sal de todo eso, déjalo atrás. Deja todas esas cosas con el mundo donde las viviste y ahora ven a la luz. Porque tenemos al Dios de la esperanza como Dios. Dice Ezequiel que si el que hace su voluntad, el que no es pecador, peca, no va a haber perdón, si no se arrepiente. Y el pecador que está pecando, si se arrepiente, va a alcanzar misericordia. Eso nos habla cuando nos habla de la espada que viene. Entonces, hermanos, es el día. Dice, levantarse de la muerte, levantarse de la oscuridad, de la inactividad, de la ruina. Podemos salir de esa ruina. ¿Cuántos vemos que nuestra vida no ha sido productiva, como si hubiera una ruina?
como si hubiera una plaga ahí que se comiera los frutos siempre. Sal de la ruina, levántate, aprende a vivir, enderézate, levántate, despierta, resucita, nos está diciendo el Espíritu. Eso es velar, sacudirnos de la muerte. Vístete de tus ropas de gala, oh Sión. Suelta las ataduras de tu cuello, oh Jerusalén. Porque ha venido la luz de nuestro Dios. Para que nos levantemos y nos preparemos, porque el día de la visitación está cerca. Muchos estamos en ese día. Y aparte de eso, de velar, añádale sobriedad. Y cuando nosotros oímos hablar de una persona sobria, entendemos que es una persona que no bebe licor, ¿cierto? O sea que en ningún momento va a estar bajo el efecto de la acción del alcohol en su cerebro, que le hace perder muchas facultades y le da agilidad a la lengua. Sino pórtate sobriamente. Cuando nos está diciendo sobriamente es apréndete a comportar. Aprende a hablar, a no ofender. Apréndete a manejarte, a moverte en todos los aspectos de tu vida. Sé sobrio. Piensa para hablar. Porque el día del Señor está cerca. Tenemos que tener esa discreción, abstenernos del vino. Y muchos hemos oído muchos hemos bebido mucho vino. Porque el vino es el conocimiento, nos dice la Escritura. Y vemos que el vino tiene efectos pasajeros, hermanos. Y el vino es emborrachador, envanecedor. No basta solo con conocer lo que conocemos. Hay que ponerlo en práctica. Para que el mosto no nos engañe. Sino debemos ser llenos del Espíritu Santo, como dice más adelante. Entonces, tenemos que levantarnos. Es el momento. El Espíritu de Dios nos está llamando. Tenemos que estar preparados, hermanos. Fíjese nomás en lo físico, lo que estamos viviendo. Uno piensa, uy, ya por fin se va a acabar. No, que otra vez apareció una peor por allí. ¿Esto cuándo se va a acabar? Cuando nos arrepintamos. Cuando confiemos en el Señor. Cuando aprovechemos lo que Dios está haciendo con nosotros. Cuando nos humillemos delante del Señor. Porque si uno está bien con Dios, haya pandemia o no haya pandemia, no importa. Pero si uno debe por ahí algo que vengan esta noche, santo Dios del cielo y de la tierra, ¿no? Vamos a ver una cita en Efesios 5, 13 al 17. Efesios 5, 13 al 17. Dice así: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. El día es lo que hace que nosotros podamos ver todo. La luz del día hace que todas las cosas queden en evidencia. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Despiértate tú que duermes. Porque el día viene, y el día, la luz hace manifiestas todas las cosas. La luz, esa presencia de Dios, esa visita del Señor Jesús, su palabra, nos hace manifiesto lo que hay en el corazón. Nos hace ver dónde estamos faltos, dónde tenemos que trabajar, dónde tenemos que reforzar, en dónde no hemos empezado.
de lo que su Espíritu nos está recomendando, porque la luz hace manifiesto todo, nos hace ver en dónde estamos fallando, porque la luz, el día, hace manifiestas todas las cosas, amados hermanos, las pone en evidencia. Y si el día está poniendo en evidencia algo en nuestras vidas, el Espíritu nos dice, despiértate, no duermas más, trabaja en eso, despiértate, muévete para hacer eso que Dios, que la luz te está mostrando, rápidamente, con diligencia. Ven al altar, ven delante del tribunal de Cristo, porque gracias a Dios, frente al tribunal de Cristo podemos venir todos los días de nuestra vida, amados hermanos, y ponernos en paz con Él. A donde no vamos a ir más sino una vez es al juicio del trono blanco. Y cuando lleguemos al juicio del trono blanco, allá ya no hay nada que hacer, allá vamos a llegar con lo que hicimos. Pero tenemos el tribunal de Cristo para acercarnos a Él todos los días. Por eso dice, levántate de los muertos, deja esa muerte, deja esa queja, deja esa ruina, deja esa vida. Y te alumbrará Cristo. Y te alumbrará Cristo. Y tu vida cambiará. Y tendrás una nueva esperanza. Y el Señor llenará, sanará tu tierra. Y su luz te alumbrará todos los días de tu vida. Y su espíritu estará hasta el final de tus días. Pero despiértate. Despiértate. Levántate de los muertos. Porque veíamos qué diferencia hay entre un dormido y un muerto. Pocas. Están iguales de indefensos. Hacen lo mismo. Tienen la misma inactividad. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio. No como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En la medida de que el Señor vaya mostrándonos las cosas que hay en nuestras vidas, aprovechemos el tiempo, porque ese es el día para cambiar. Ese es el día para empezar a trabajar. Ese es el día para arrepentirnos. Ese es el día para dejar de hacer lo que estamos haciendo incorrecto. Por tanto, no seáis entendidos, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Y esa palabra entendido es como si fuéramos diligentes, como si estuviéramos despiertos, entendidos, conociendo todos. Y todos sabemos qué significa levantarse. Amén. Nos decía cuidar, prestar atención, un poco de cosas que vemos ahí que todas esas palabras significan velar. Entonces, prestemos atención a lo que el Espíritu nos está diciendo. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No seamos solamente oidores, porque si somos oidores olvidadizos, es como si nosotros tuviéramos vino, y el efecto del vino es pasajero, hermanos. Usted se toma unas copas del vino y su cuerpo inmediatamente empieza a reaccionar de una manera y usted se siente bien y todo eso. Y al otro día está otra vez así. Porque es pasajero el efecto del vino. Pero su palabra, el efecto de su palabra, cuando la ponemos en práctica, cuando la digerimos, cuando comemos ese alimento sólido, ese efecto es eterno, hermanos. Para siempre. Antes de embriagarte con vino, dice, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo somos llenos nosotros del Espíritu Santo? ¿Qué debemos hacer para ser llenos del Espíritu Santo? Acuérdese de las vírgenes necias que no fueron llenas del Espíritu Santo. No tenían un depósito alterno, como las prudentes, que llenaron su depósito alterno. Había una llenura plena del Espíritu Santo en ellas. Orando, congregándose, leyendo, meditando, ayunando, practicando, vigilando. Hay muchas maneras de ser, alabando a nuestro Dios, de llenarnos del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo es como cuando usted se come una comida suculenta y se llenó. Y usted deja de comer. Y a las 7, 8 horas, otra vez tiene un hambre terrible. La llenura del Espíritu Santo es para mantenerla.
Porque a veces estamos llenos del Espíritu Santo y a veces no. Como cuando Jesús salió del desierto, ¿cierto? Donde fue probado en todo y no pecó y le tocó estar alerta de ese tiempo que estuvo allá en el desierto. Dice que salió lleno del poder del Espíritu Santo. Así que tenemos que estar procurando esa llenura constante del Espíritu Santo para que podamos estar listos, velando, vigilando para el día de la visitación. Vamos a ver, ya para terminar, qué sucede cuando no se conoce ese día de la visitación. ¿Qué pasa? Vamos a ver un ejemplo de algo que sucedió porque no conocieron el día de la visitación. Y vamos a ver Lucas capítulo 19. Amén. Vamos a leer el verso 28 y luego del 41 al 44. En el verso 28 nos dice así, Lucas 19, 28. Dicho esto, iba subiendo a Jerusalén. Se está refiriendo a Jesús cuando hizo su entrada triunfal, que le tendieron mantos y ramas de palmas y todas estas cosas, cuando iba entrando a Jerusalén, que decían Hosana al que viene en el nombre del Señor y todas estas cosas que todos sabemos muy bien. Y en el 41 dice lo siguiente, y cuando llegó cerca a la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Fíjese lo que sucedió con Jerusalén. Porque Jerusalén debió haber visto y entendido lo que sucedió en ese día. Debió haber anticipado ese día. Si hubieran dado oídos, si hubieran creído lo que los profetas dijeron, hubieran podido entender quién era el que los visitaba. Hubieran podido entender la llegada del Mesías a Jerusalén, porque en Jerusalén estaban los conocedores de la ley de Dios. Ahí estaba el templo, estaban los sacerdotes, estaban todos los que conocían la ley, y en la ley se da testimonio de Jesús, y en los profetas se da testimonio de Jesús, hermanos. Y decían lo que iba a suceder exactamente cuando Él llegara. Y hay uno de los profetas menores, no recuerdo cuál es, que te dice, tu rey vendrá a ti, entrará por tus puertas cabalgando sobre un asno. Y él llegó así a Jerusalén. Hizo milagros, hizo prodigios. Y Jerusalén no quiso entender que ese era el día de su oportunidad, el día de la visitación, el día de la misericordia de Dios, el día donde iba a ser visitada para bien. No entendió esto, no comprendió las escrituras, no las creyó. Por eso cuando el Señor la ve, cuando ve los muros, dice, lloró sobre ella. Si tú también conocieses, o lo menos en este a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Porque cuando nosotros vemos ese día, cuando nosotros vemos cara a cara al Señor, cuando entendemos su visitación, es muy bueno para nuestra paz.
porque podemos reconciliarnos con Él, hermanos. Tenemos la oportunidad de la reconciliación, de lograr la paz con nuestro Dios, de ponernos en paz con Él. Él dio a su Hijo Jesús para perdonar nuestros pecados, para que nosotros tuviésemos paz con Él. Y la paz que nosotros tenemos viene del día en que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Dios. El día en que la luz vino a nuestras vidas, fuimos reconciliados con Él y hubo paz entre nosotros porque éramos enemigos. Dice, si tú conocieras este día, lo que es para tu paz, pero más ahora está encubierto de tus ojos. No lo quisiste ver, no te preparaste para este día, te preparaste como un religioso. Pensaste que con ir, que con diezmar, que con hacer un poco de cosas era suficiente. Pero no te preparaste para dejar entrar tu paz a tu corazón, para reconciliarte con tu Dios de adentro hacia afuera. Para que tu Dios sea verdaderamente tu Dios en tu corazón y en mi corazón. No haciendo cosas, porque estas cosas nos toca hacerlas. Nos toca venir si queremos aprender. Nos toca estar aquí si queremos ser instruidos por Él. Pero entregar el corazón es voluntario. Decir tú eres mi Dios y yo te voy a servir con toda mi alma, eso es voluntario, hermanos. Eso depende de cada cual. Yo me voy a santificar por amor de tu nombre. Eso es voluntario, hermanos. Ese es el día, lo bueno para nuestra paz. ¿Y qué te va a suceder por no haber entendido este día? Vendrán días sobre ti. Cuando el enemigo venga, cuando levante su vallado, cuando te sitie por todas partes. Y en el año 70, literalmente, los romanos, encabezados por el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, llegó a Jerusalén, la sitió y la destruyó y se acabó. Vino la diáspora, fueron esparcidos. Los que creyeron en Jesús entre ellos también. Los que no creyeron, los que siguieron agarrados a la tradición de los hombres y no a la palabra del Dios viviente, también fueron esparcidos. Y hoy en día, ustedes van a Kew Gardens y ahí los ven. A Brooklyn, donde quieran, en todas partes. Esparcidos, sin entender que la visitación ya se dio. Que el Dios viviente se hizo hombre ya. Y ya murió por nosotros. Y el Verbo se hizo carne. Porque el Verbo es Jesús. Y nos dio la vida eterna en el día de la visitación. Pero si no lo entendemos, entonces dice, pondrán vallado, te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti. Y no dejarán piedra sobre piedra, porque hubieran podido acabar Jerusalén, le hubieran podido meter candela. Pero si los que están dentro son entendidos, ¿qué importa con que se acabe una ciudad? Si pasara algo con esta casa, ¿en qué afectaría nuestra fe? Si nosotros tenemos puestos los ojos en Cristo, no en la casa. Entonces, hermanos, dice, no dejarán piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando vino el Señor a cumplir con lo que había hablado. Y no solo se lo cumplió a Jerusalén, no solo a ellos. Tuvimos la dicha de que a nosotros también nos cumpliera ese día, hermanos. Y por ese día estamos nosotros acá. Porque de lo contrario estaríamos muertos en delitos y pecados, desechados, lejos de la vida eterna. Pero por esa visita que nos hizo el Señor, hoy estamos vivos en medio de los muertos.
tenemos la capacidad de poder entender lo que nos diferencia de los animales, lo que es tener una relación con Dios y conocerlo y saber quién es Él, para que cuando nos visite lo podamos ver, así sea en la noche. Hermanos, se ha acabado la enseñanza que el Señor nos dio. Pero les voy a rogar el favor a todos ustedes que se pongan en pie, porque en ese mismo libro de Lucas vamos a leer el capítulo 1. Porque en estos versos que vamos a leer podemos entender que hubo gente que comprendió lo que era ese día y lo vivió. ¿Se acuerdan ustedes de los viejitos? Simeón y Ana, 80 años, y el viejito, como nuestro hermano joven Perafán, que cuando presentaron al Señor en el templo dijo: ahora despides a tu siervo en paz, pues mis ojos han visto la salvación de Israel. Mis ojos. Y nuestros ojos han visto la salvación que Dios nos ha dado a nosotros también. ¿Y sabe dónde la hemos visto? Aquí, aquí, aquí. Porque ya no hablamos como antes, hermanos. Ya no somos como antes. Somos un poquito mejores. Al menos yo, ustedes son un pocazo. Pero es por causa de que vemos en nuestra vida la salvación, hermanos. ¿O no es así, hermano Humberto? Por esa salvación no cambiaste tu vida. Por esa salvación. Entonces todos con agradecimiento de corazón, entendidos que ese Dios es real, que no está arriba, sino que está aquí, que está aquí, que está en medio de nosotros, hablándonos y alumbrándonos con su luz. Vamos a leer esta parte, el verso 68 al 75. Amén. Vamos a leer desde el 67. Lo que dice el papá de Juan el Bautista. Amén. Un sacerdote, un levita. 68, 67 al 75 del capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, Nuevo Testamento, Reina Valera 1960, edición 38, impresa en los talleres de... Amén. Todos juntos, del 67 al 75. Despacio para entenderlo. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y a acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos habría de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Fíjense la visión que tenía de lo que era la visita del Señor Zacarías, lo que el Santo Espíritu de Dios le dio a entender, lo que debía hacer él, para qué era visitado, para qué le iban a cumplir un pacto, un contrato que hizo el Señor y Abraham, para qué se lo iba a cumplir, qué les iba a conceder. Los iba a librar de sus enemigos, para que les sirvieran sin temor, en santidad y en justicia todos los días. En santidad y en justicia todos los días. Ese es el cumplimiento del pacto. Para eso vino Él.
Para eso nos redimió, para eso nos visitó y nos sigue visitando, para que le sirvamos en santidad y en justicia todos nuestros días. Amén. Apágueme un poquito la luz y vamos a darle gracias al Señor. Y si tenemos alguna cosa que cambiar, si la luz, el día nos ha hecho ver algo que toque dejar, vamos a pedirle que nos ayude. Amén. Porque para eso Él lo visita a uno. Gracias te damos, amado Señor. Bendito sea tu nombre, oh Dios del cielo y de la tierra, Señor. Tú que conmueves nuestras entrañas, amado Señor. Cuando nos dejas ver y nos dejas entender lo que tú quieres hacer por nosotros, Padre. Y lo que has hecho en nuestras vidas, mi Señor. El cambio que ha logrado tu Espíritu en nuestras mentes y en nuestros corazones, Padre. Quita de nuestras vidas todo temor, Señor. Porque tú dices que nos visitaste para que te sirviéramos sin temor. Quita todo temor, todo miedo, Padre. Todo temor de acercarse al santuario delante de tu presencia, Padre. Quita ese miedo, Señor. Y enséñanos a acercarnos confiadamente a ti, para hallar ayuda en el momento oportuno, para encontrar el socorro que tú traes a nuestras vidas. No importa qué te mostró el día, no importa qué hizo evidente la luz, no importa. Importa que quieras estar en paz con tu Dios. Importa que le quieras servir en santidad toda tu vida. Eso es lo que importa. Que te santifiques a partir de hoy. Que nos santifiquemos. Y que vengamos delante de ti. Es día de agradecimiento, hermanos. Es día de agradecimiento. Y es día de humillación. Porque tú, tu Santo Espíritu, está escuchando nuestro clamor. Y queremos que tú nos levantes y nos ayudes. Así como arrebataste nuestras vidas del lodo cenagoso cuando nos sacaste del mundo, de esa manera de vivir que no nos llevaba a ninguna parte, manera de vivir que para muchos fue repugnante, Señor. Y tú viniste y te acercaste a nosotros como te acercaste a Lázaro cuando decía a su hermana, hiede ya. Nosotros hedíamos. Lázaro tenía unos días muertos, nosotros teníamos toda la vida muertos. Hedíamos. Y nos visitaste. Y nos perdonaste. Y nos limpiaste con tu santísima sangre. La derramaste sin medida, no te quedaste con una gota, la pusiste toda sobre cada uno de nosotros, mi Rey. Limpiaste las manchas que habían en nosotros, santificaste nuestro espíritu y nos levantamos, resucitamos para ti y nos pusiste a vivir ante tu luz, bajo la luz admirable, Señor. Para que entráramos en ese proceso de santificación total. Levántate, mi Dios, en cada una de nuestras vidas y danos fuerzas para vencer. Fortalece nuestro hombre interior por tu espíritu, mi Rey, para vencer. Si alguno quiere oración, hermano, pase adelante, hermanos.